Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Guzmán Lasarte. Viene a compartir la conferencia Vivir en el Instante Eterno. Guzmán Lasarte ha trabajado como colaborador, docente, formador y consultor en diversas organizaciones por más de 30 años, tanto en el ámbito empresarial, social y académico. A lo largo de su carrera profesional ha incorporado una orientación humanista respecto a las organizaciones, ello debido a la experiencia en el trabajo social, así como por su afición al conocimiento en varias temáticas relacionadas con las ciencias del lenguaje, la filosofía, psicología, antropología y sociología, entre otras. También en la práctica de disciplinas espirituales como el Qigong y la meditación. Le han despertado de esta forma nuevas formas de ver el mundo de las relaciones y los vínculos por el medio del trabajo con la autoconsciencia. Antes de dar paso a nuestro invitado, queremos informarte de la próxima gira de Esther Nguema, organizada por Mindalia Giras, la coach y especialista en relaciones de pareja, sexualidad e inteligencia emocional. Estará del 22 de abril al 6 de mayo por Colombia. Si quieres más información, entra en mindalia.com en la sección giras o entra en el banner superior de mindalia.com. Para participar en directo, y como siempre os digo, podéis usar el chat que hay a la derecha de vuestra pantalla haciendo vuestras preguntas a nuestro invitado y al final de su exposición las responderá. Para participar en directo y a hablar con nosotros, pues como os decía, el funcionamiento es muy sencillo. Tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido el país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Vamos a dar paso ya a Guzmán Lasarte y la conferencia Vivir en el Instante Eterno. Guzmán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jan, ¿qué tal? Muchas gracias bueno, a Mindalia, en nombre de Mindalia, por darnos esta oportunidad. Así que bueno, aquí estamos y por supuesto gracias a todos los que están conectados. No nos vemos, pero bueno, compartimos una experiencia. Así que no sé, Jan, si hay alguna otra cosa Sí, no, y todo tuyo cuando quieras, todo todo bien. tuyo. Bueno, Perfecto, muy gracias. bien. Gracias a ti y de vuelta a Mindalia y todos ustedes. Bueno, muy bien. Aquí estamos desde Argentina. Un placer poder compartir con ustedes esto que se llama Vivir en el Instante Eterno. El título suena un poco fantástico, utópico, suena como algo inalcanzable, si se quiere, pero en realidad el instante eterno o vivir, si se quiere, tiene que ver con parte de una publicación que hace a la influencia. ¿Y por qué esto del instante eterno? Porque influir mejor es algo que requiere también de conocimiento y cuando uno encuentra eso que vamos a develar hoy, ese instante eterno, uno se vuelve más perceptivo y puede influir más, o sea, básicamente puede influir mejor. Así que bueno, sin más, entonces empecemos a desarrollar esto que tiene básicamente dos partes, ¿sí? Como decía Saussure, eh, quien impulsó el tema de la semántica y la semiótica. Por un lado, decía Saussure, está la imagen y por otro lado está la parte acústica, es una imagen acústica, ¿no? En este caso, lo que nosotros tenemos es el lenguaje, ¿sí? La parte del lenguaje en sí mismo, discursivo, y después lo otro que es lo cognitivo. Para entender qué es lo discursivo en nuestro caso, lo discursivo tiene que ver con toda manifestación que puede ser desde electromagnética, gestos, posturas, toda información que es pasible desde nuestro lugar, desde nuestro ser, percibir. El tema es que vamos a ver qué es lo que nos pasa con la percepción y qué nos pasa con esto del lenguaje y qué nos pasa con lo cognitivo. Intentaré ir despacio porque tenemos muchos conceptos de varios pensadores, de varias disciplinas, y después tenemos una serie tenemos un momento para preguntas, así que vamos a ir primero en forma así lo más ordenado posible. Primero decirles que, bueno, vamos a ver qué es esto del lenguaje, por qué el instante eterno lo ponemos dentro de un lenguaje que yo le llamaría un lenguaje profundo, ¿sí? Porque el lenguaje profundo nos estructura, nos crea realidades individuales y sociales.
Vamos a poner un ejemplo de lo que es una construcción de realidad social con el lenguaje. En mi carrera profesional he tenido la posibilidad de trabajar en responsabilidad social y particularmente en el ámbito de las personas con discapacidad. Hace no muchos años, la Organización Mundial de la Salud, a una persona que tuviera algún tipo de afección psíquica, emocional, física, se le llamaba directamente discapacitado o lisiado. Eso es un tema que es muy interesante porque cuando se nombra algo, ¿sí? Se define. Y cuando se define también en lo social y se define a la persona. Y no puede ser que una persona, porque sea ciega, porque tenga movilidad reducida o tenga algún otro tipo de discapacidad, se le llame discapacitado como si todo su ser fuera discapacitado. Y esto cambió y ahora se llama persona con discapacidad. Y lo que devela esto es algo interesante, nos devela a nosotros mismos como entorno, capacitante o discapacitante. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una discapacidad, por ejemplo, movilidad reducida, entonces en una ciudad no hay rampas, no hay políticas como para que la persona se sienta cómoda, se siente atacada, agraviada y se queda en su casa. No puede. Y realmente la persona es más discapacitada. En otro entorno no. En otro entorno la persona tiene políticas de Estado que lo hacen sentirse bien, lo sienten como parte de todo, tiene posibilidades, tiene rampas y la persona entonces no es tan discapacitada. Entonces, este descubrimiento de, al solamente decir persona con discapacidad, nos abre a nosotros un panorama en donde nosotros mismos, todos nosotros, somos parte de eso como posible entorno capacitante o discapacitante. Otro ejemplo, aquí en la Argentina y por suerte en muchos países se está avanzando mucho con el tema de género. Hace no muchos años también uno prendía el informativo, el noticiero, y de repente veía en el graph que decía crimen pasional. ¿Por qué? Crimen pasional. Al crimen hay que agregarle un adjetivo, ya no es suficiente con que sea crimen. Esta cuestión de que sea pasional pareciera ser como si se justificara. Es como decir, bueno, el hombre la mató porque los hombres somos así, los latinos somos así, entonces, bueno, es un crimen pero pasional. Ese pero no va. Hoy directamente se trata como femicidio. Una sola palabra y doblemente condenable. Entonces, este tema del lenguaje que crea realidades tiene que ver con esto cuando nosotros hablamos del instante eterno. Y vamos a ver por qué desde el punto de vista del lenguaje. Y sobre todo porque en lo que tiene que ver con el lenguaje profundo, la línea de tiempo es una metáfora, no es real. Científicamente, el tiempo no es lineal. Ya en la teoría de la relatividad general, Albert Einstein demostró que el tiempo, junto a Hermann Minkowski, se curva, y no es tiempo, es espacio-tiempo. Y es una dimensión que es como una tela, ¿sí? En donde el espacio-tiempo se curva, ya sea porque hay una gravedad muy grande, como el caso de los agujeros negros, o como cuando comenzó el universo, y el tiempo no es el mismo dependiendo de dónde esté el observador. Entonces, científicamente también tenemos ahí algo importante con respecto al tiempo, ¿sí? El tiempo no es lineal. Creemos que es lineal, como creemos muchas cosas en esto del lenguaje, y estamos atados a un lenguaje profundo. Lo que de alguna manera quiero decir con esto es que si estamos atentos a cuáles son esas estructuras fuertes del lenguaje profundo, vamos a darnos cuenta de muchas cosas, ¿sí? Hay otro ejemplo muy interesante con respecto al lenguaje y con respecto a la alteridad. Por ejemplo, Desvan Todorov, un lingüista ruso muy interesante, escribió un libro que se llama La conquista de América. La conquista de América en base a una revisión semiótica. Y claro, cuando quienes conquistaron América vieron que había personas que no habían personas, había otros seres, supuestamente tendrían que ser personas, se les denominaba hijos del demonio, no eran personas. Entonces, al no tener una alteridad, también uno puede entender realmente, digamos, las barbaridades que se hicieron. Este mismo concepto de no ver al otro como un otro surgió después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se peleaban de alguna manera distintos bandos, pero eran de alguna manera caucásicos,
Y no era muy fácil tampoco en esa pelea cuerpo a cuerpo, salvo que el otro no fuera un otro. Por eso en la guerra de Vietnam, para los norteamericanos, el vietnamita era una rata y se asociaba todo a una metáfora, pero esa metáfora se transformaba en algo real. Esto de entender la metáfora no desde lo retórico, sino desde una cuestión estructural. Ya se hablaba, y de hecho Lacan tiene un trabajo que tiene que ver con que el inconsciente se estructura en forma de lenguaje, es decir, nosotros cuando soñamos, ¿quién es el que hace las películas? Y las hacemos en base a la metáfora, que es una cosa en lugar de la otra, es un proceso de selección, y por la metonimia, que es otro proceso, pero que tiene que ver con la combinación. No quiero entrar en tecnicismos con esto, pero sí decirles que el tema del lenguaje es como si fuera un gran software. Y después vamos a hablar de la parte cognitiva y ahí hablaremos un poco de la mente. Otra de las cosas, yo tengo acá una especie de ayuda a memoria, sepanme disculpar, pero son tantas cosas que prefiero ser sinceros con ustedes. ¿Qué le pasa a un chico que el padre le dice, sos un inútil? Y eso es una violencia mucho más fuerte de repente que le dé un cachetazo. A veces sería preferible que le diera 2 cachetazos más, aunque no, obviamente eso no sería bueno, pero antes de que le dijera a su hijo que es un inútil. Porque esas cuestiones se llevan como en un software, como si tuviéramos después una especie de virus o algo que no nos dejara avanzar, y las llevamos, ¿sí? Por eso el lenguaje está obviamente muy, muy ligado, totalmente ligado a lo que es la parte cognitiva. En este sentido, también decirles, me gustaría compartir algo, es lo único que voy a leer frente a ustedes, pero es de San Agustín, estamos hablando del año 350, 400 que se escribió esto, pero vamos ahora ya con el tema del tiempo. Y San Agustín en su libro de las Confesiones dice, ¿qué es pues el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si trato de explicárselo a quien me pregunta, no lo sé. Sin embargo, puedo garantizar que si no pasara nada, no habría tiempo pasado. Si no hubiera algo que va a ocurrir, no habría futuro. Si no existiera nada, no habría tiempo presente. Según eso, ¿cómo es posible que existan esos dos tiempos, pasado y futuro? Si el pasado ha dejado de existir y el futuro no existe aún. Y en cuanto al presente, si siempre fuera presente y no pasara pasado, ya no sería tiempo sino eternidad. Si puede ser presente para ser tiempo, es preciso que pase a ser pasado. ¿Cómo podemos decir de él que existe si la razón por la que existe es que va a dejar de existir? Según esto, no podemos hablar propiamente de existencia del tiempo, sino cuanto tiende a no existir. Esto que parece un embrollo metafísico, fue escrito hace, ya les digo, en el año 400, y además les hablé de la teoría de relatividad de Einstein, que trata esta cuestión del espacio-tiempo, ¿sí? Y hay muchas cosas que no somos conscientes, porque tenemos una estructura definida con esa, y la tenemos muy definida. Si yo le dijera a ustedes, bueno, pues saben, hoy voy a hablar que nosotros venimos de las estrellas, y seguramente quizás ni me, ni me dejen hablar de esto, porque decir que este tipo no está muy bien. Pero cuando se creó el universo hace 13.800 millones de años, los átomos que existían eran átomos livianos, los de helio y los del hidrógeno, y junto con el helio y el hidrógeno se fueron conformando las estrellas. Los átomos pesados surgieron de la fusión nuclear dentro de las estrellas cuando éstas explotaron. O sea que todo lo que nosotros nos compone, es decir, carbono, magnesio, calcio, todo eso se hizo en la fusión nuclear dentro de las estrellas. Es muy loco pensarlo así, pero es un ejemplo de cómo nosotros podemos desestructurarnos. Y dejo un poco para el postre, antes de entrar más a la parte cognitiva, algo que tiene que ver con la teoría relacional de Hegel, pero es que a veces tenemos una cultura de, hola, ¿qué tal? ¿Vos quién sos? Ah, yo puedo decir, me llamo Guzmán. Y si como tengo un nombre que es un apellido, además es raro explicar. Decir, bueno, Guzmán es mi nombre de pila. Bueno, no, pero eso no es tú. No eres tú. ¿Quién sos? Bueno, yo soy licenciado. Bueno, entonces tampoco, porque eso no sos tú. Eso es lo que estudiaste. Bueno, soy uruguayo. Bueno, tampoco, porque eso es donde naciste. Entonces, ¿quién soy? El yo, lo que uno cree que es, siempre necesita de algo para referenciarse. Así que tampoco es fácil que nosotros podamos definirnos como tal. Y en estas culturas es común, vuelvo al ejemplo de lo que es la televisión,
entonces tenemos un caso donde, por ejemplo, hay una persecución y vamos a suponer que, bueno, hay un choque y entonces el videógrafo dice, bueno, arrestaron, por ejemplo, no sé, a dos argentinos y un chileno. Ahí el SER pasa a ser la nacionalidad. Ahora, si hay un asesinato y hay un crimen, como ha sucedido aquí, en un barrio, que está pegado a una villa de emergencia, digamos, a un barrio muy pobre, es así, los divide un muro, una parte muy rica y una parte muy pobre, y se había cometido un crimen a un médico, y el Graf decía, asesinaron a un médico. Y a la semana había ocurrido un asesinato, digamos, a una persona de ese barrio, del barrio pobre, y ni siquiera hubo noticia. O sea, nos condiciona en esta cultura quién es por el tema de si uno tiene una profesión. En el caso de un ama de casa, ¿qué diría? Yo soy solamente un ama de casa. Y eso no está bien, porque la persona es lo que es, no definida por algo. Bien, hasta aquí espero que los conceptos se vayan entendiendo. La otra parte de la historia es, dijimos, todo esto es lo discursivo, es cómo el lenguaje nos ata, cómo el lenguaje nos crea realidades. En el tema de la metáfora, antes de seguir con lo otro, también es muy común esta cuestión de la propiedad. Y en realidad el problema del lenguaje es que nos condiciona, es como si tuviéramos una serie de emoticones y esa es nuestra realidad, uno, otro, 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 pero quedamos absolutamente limitados por eso. Y lo cierto es que si una persona le dice a otra, bueno, vos sos mi mujer, o una madre le dice a su hijo, vos sos mi hijo, hoy se entiende como que realmente si fuera de su propiedad, y hoy una persona no puede ser dueña de la otra. Esto sería, digamos, a grandes rasgos lo que sucede a nivel del lenguaje. Yendo ahora a la parte cognitiva, entonces, ¿cómo sucede todo lo que nos sucede, pero en nuestra cabeza? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros con esto de decir, bueno, yo pienso tal cosa y lo que pienso, ¿cómo queda? ¿Dónde está lo que yo pienso? Y lo que yo pienso, ¿cómo lo pensamos? ¿Cómo pensamos? No hablo del pensamiento, hablo de cómo pensamos. Y pensamos en imágenes, pensamos en sonidos, ¿cómo pensamos? Es la misma calidad de pensamiento la que tenemos, por ejemplo, cuando estamos enamorados, o cuando alguien quiere tomar venganza, o cuando uno se encuentra con una persona que no le interesa. Evidentemente la motivación está muy ligada a la calidad en que nos conformamos el pensamiento, pero hay un detalle. Nosotros tenemos, según la National Geographic, en un artículo que leí recientemente, tenemos más de 60.000 a 70.000 pensamientos diarios. Vuelvo a repetir, 60.000 a 70.000 pensamientos diarios, de los cuales el 80% corresponden, y fíjense bien lo que les voy a decir, a las culpas que se generan en un pasado. Porque mientras yo estoy sintiéndome culpable, el presente, el instante, va sucediendo. Pero sin embargo, en mi cabeza tengo como un holograma donde yo me siento culpable, me siento mal. ¿Pero qué estoy viviendo? ¿Estoy viviendo el instante? No, estoy viviendo en el instante mi proyección sobre lo que es algo del pasado. Y en el futuro sucede algo similar, pero con los miedos. Entonces tenemos culpas, tenemos miedos, porque estamos habituados como en ese software, como una línea de tiempo, que es la mente. Y acá va otra de las cosas importantes. La mente no es la conciencia. La conciencia y la autoconciencia es lo que creo yo que nos define como seres. La autoconciencia. La mente es como un software operativo que nos da un montón de señales de alerta. Es algo que nos dice, esto hay que hacerlo de esta manera, esto hay que hacerlo de la otra, que son alertas, alertas, alertas y alertas. Pero eso no es lo que somos. Y por eso después, cuando lleguemos al final de la charla, vamos a develar qué es lo que pasa con la autoconciencia y qué es lo que pasa con nuestra mente. Otra de las cosas para entender esta cuestión del espacio-tiempo es dónde sucede el espacio-tiempo. El espacio-tiempo nos conforma a nosotros justamente en un espacio. Cuando nosotros éramos aún simios, no éramos Homo, en la especie Homo, todavía no teníamos la columna erguida, lo que sucedía es que no teníamos lo que logramos, lo que logró el ser humano cuando se irguió, que según el historiador de las religiones rumano, Mircea Eliade, dice que cuando uno fue capaz de erguirse, pudo concebir el centro, pudo concebir el espacio de una manera ordenada.
proyectarse hacia uno mismo para después proyectarse hacia afuera. Eso se llama orientatio. Y en la orientatio viene lo que es la metáfora orientacional. Fíjense ustedes cómo se empezó se empezaron a crear las instituciones. Las hordas primitivas que antes existían, como por ejemplo, había una serie de grupos o personas que, bueno, que estaban lideradas por un macho alfa, digamos, no podían, porque además era muy violento todo, ¿no? Imaginémonos, digamos, un macho de la manada, digamos, tratando de corregir ciertas cosas, digamos, en un grupo. Era algo completamente inviable y muy violento. Entonces se sustituyó ese macho alfa por algo central, por un tótem. Que ese tótem es lo que hace sustituir de una forma, si se quiere, imaginaria, pero que de alguna manera todos están de acuerdo, algo que ya no es un macho alfa, es algo que tiene que ver con algo intangible. Es una institución, es el centro. El centro nace también porque hay una necesidad ya de un relato mítico en donde ahí empieza la conformación cultural. Entonces nosotros nos conformamos la realidad en función de un centro. Basta decir que lo que ha sucedido con respecto a lo que es el ser humano cuando tenía esa visión completamente geocéntrica, que con Copérnico, con Galileo, después se revió y evidentemente se dijo, no, no somos el centro de lo que antes se pensaba que era el universo, que era el sistema solar. Nosotros somos algo que gira alrededor del Sol. Por otro lado, lo que también nos pasa con respecto a esto del centro es pensar que el ser humano era el centro de todo y darnos cuenta que no, somos parte de una evolución. Y eso también nos saca de ese posible centro. Y aún seguimos pensando que somos el centro de todo, cuando en realidad el universo es muy grande y bastante difícil de definir todavía. Entonces, volviendo ahora al tema espacio-tiempo, línea de tiempo inexistente. Lo que existe es nuestra mente, nosotros con nuestra mente captamos una serie de estructuras que ya nos vienen dadas, ya sea porque nosotros recibimos cierta educación, ya sea porque nosotros, en fin, tenemos una conformación de dónde nacimos, la cultura que tenemos, el aprendizaje, etcétera, etcétera. Esa conformación es simplemente una estructura, es una conformación. Ahora, vale decir, ¿es la realidad? ¿Esa es nuestra realidad? Y la pregunta siguiente sería, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Existe una realidad? Yéndonos ahora más como al final de a dónde vamos con esto del espacio-tiempo, que por ahí si alguno de ustedes entró a la charla pensando que, bueno, vivir el instante eterno es que nos íbamos a iluminar de repente y que íbamos a estar viajando en el instante eterno, es que podemos decir, esto del instante eterno es algo que se parece más a un ejercicio de meditación y de reflexión, donde no hay lenguaje, donde no hay pensamiento. Vuelvo a repetir. Poder llegar a esa experiencia de instante eterno es la experiencia simplemente de ser sin pensar, de ser sin lenguaje, simplemente siendo. Uno puede decir, bueno, entonces, ¿cómo puedes acordarte de eso? No importa, porque ahí entra otro tema, que sería la intuición. Que la intuición, una definición que me gusta mucho a mí de la intuición es esta. Intuición es la respuesta antes de que uno se haga la pregunta. Es algo que ya coexiste, digamos que en un no tiempo. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido intuiciones? Sin ir más lejos, de chico yo tenía 14 o 15 años y había salido a hacer running, que le llaman ahora, en mi época llamaba footing, y estaba como a 3, 4 kilómetros de mi casa y estaba haciendo ejercicios en un parque y siento el impulso de salir corriendo, corriendo, pero corriendo a todo lo que hace mi casa. Inexplicablemente, cuando llegué, se estaba incendiando la casa. Había un aparato sobre un colchón que ya había tomado fuego. Como esas cosas, yo creo que muchos de ustedes tienen experiencias con respecto al intuitivo.
Tenemos también una cuestión así como muy práctica, ¿no? Muy de la vida cotidiana. ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, yo me compro una computadora y bueno, ¿qué prestaciones tiene? Entonces yo me compro tal cosa y esto qué prestación. Todo práctico, todo práctico. Entonces decimos, bueno, ¿yo cómo puedo vivir el instante eterno? Disculpen el calor, yo tengo por ahí pero un poco de calor, pero eso tiene que ver con la conformación del estudio que tuve que armar para que todo estuviera bien. Eh, Volviendo a este tema, cuando nosotros logramos estar en el instante eterno, según la experiencia que yo he tenido y lo que he practicado en algunas disciplinas que tiene que ver con la meditación, además que me interesa mucho el lenguaje, es cuando somos capaces de diferenciar la conciencia del pensamiento. Y parece loco, pero a veces podemos pensar sin ser conscientes de lo que estamos pensando, o actuando, mejor dicho, y a veces, y seguramente si hacen esta experiencia que yo les voy a transmitir ahora, vamos a poder ser conscientes sin pensamiento. ¿Cómo es eso? Y bueno, si muchos de ustedes hicieron algún ejercicio de meditación o lograron de alguna manera eh, encontrarse como una especie como de lugar donde se sienten cómodos y los pensamientos como que pasan más suaves, como que se sienten más a gusto, a veces hay muchas técnicas, muchas disciplinas que van a lo mismo. Uno en ese lugar encuentra paz. Lo primero que le viene a uno es paz. Eh, Voy a darles, porque ahora ya estamos terminando, voy a darles lo que para mí considero que es un regalo, que es una forma una de las tantas formas, si se quiere, de entrar a uno mismo, pero esto es una experiencia personal. Ustedes, nosotros en general, cuando nosotros estamos viendo algo, lo que nos pasa desde el punto de vista muscular y fisiológico es que la tendencia es hacia, evidentemente, de los ojos hacia afuera, ¿verdad? Si ustedes, aunque les parezca muy loco lo que les voy a decir, hacen el intento de mirar pero como hacia adentro, con los ojos abiertos, digo, ¿cómo hago yo para mirar para adentro? Bueno, en vez de impulsar la vista hacia afuera, la impulsan como hacia adentro. Si hacen la prueba, en vez de estar mirándome a mí, con mucho calor, cuando se miran hacia adentro, es como si quedaran como viscos, como quedaran así, digo, como que se están viendo acá la punta. Ahora, si ustedes lo hacen con los ojos cerrados, cuando ustedes hacen este ejercicio, van a tener la sensación que se encuentran en un punto adentro del entrecejo, en donde al mismo tiempo observan y son observados. No puedo decirles más de esto porque ya a partir de acá es una cuestión puramente experiencial. En ese punto es que sentimos una lucha continua con respecto a que enseguida pensamos, pues es esto que es, y ya estamos en un holograma, y ya estamos, y después de que tengo que pagar la luz, tengo que llevar a los chicos al colegio, que dónde me voy de viaje, qué problema que tengo en la oficina, y ya no estamos en ese espacio, de vuelta, digamos adentro estamos en paz. Estamos un segundo, 2 segundos, nos agarra otro pensamiento. El ejercicio es llegar a permanecer lo más que puedan, y no importa que se duerman, porque ahí viene lo que es el sentido práctico o no práctico del asunto. No hay una cuestión práctica inmediata. Seguramente puedan tener menos pensamientos en vez de tener 70.000 pensamientos diarios, de los cuales 50.000 o 60.000 tienen que ver con el pasado que me culpa, con el futuro que no existe, al cual tengo miedo, y hago hologramas que no existen, porque no existen, pero terminan existiendo, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros logramos plantearnos una forma de ver el mundo en donde somos cada vez más intuitivos, en donde ya no es que no tengamos culpas, sí, pero son distintas, no es una invasión de culpas, tampoco es una invasión de miedos, ¿sí? El miedo paraliza y el miedo es un ejercicio holográfico de creación consciente, perfecto. Es decir, una fórmula para crear miedo. Primero ponga en su cabeza todo lo que quiere, después busque muchas maneras y imagíneselas con todos los sentidos, cómo puede llegar a perderlas. Después siga teniendo miedo y siga inventando formas. Entonces, el holograma ese que construimos, que viaja siempre en un instante eterno, termina siendo algo que es un ciclo y no nos deja, evidentemente, vivir tranquilos. Esta manera es explicar que con una sencilla meditación nosotros podemos empezar a ser conscientes que somos autoconscientes. Como decía Hegel,
una autoconciencia para otra autoconciencia. Y esto es básicamente experiencial, que por eso yo lo transmito y lo transmito con todo el amor. Por eso está dentro de la publicación, que tiene que ver con influencia, porque creo que si todas las personas fuéramos realmente más autoconscientes y dirigir una autoconciencia para otra autoconciencia, nos volvemos mucho más despiertos y podemos influenciar mejor. Y vivir el instante eterno es tener más intuición, menos miedos y menos culpas. Espero haber cumplido con el tiempo más o menos, pero bueno, esto es un poco lo que yo quería decir, Jan. No sé si estás ahí. Pues sí, Guzmán, si quieres, mientras voy haciendo lo que sé, esta pequeña introducción, antes de las preguntas, puedes, si quieres tomar un refrigerio o quitar la americana, no hay problema, porque te veo ahí que estás ahí como con calor, así Con que mucha no luz. te preocupes. Yo estoy No, ahora, si quieres, lo que necesites, antes de entrar ahora al turno de preguntas, puedes ir o hacer, no te preocupes, estoy aquí. ¿Estamos en vivo en este momento? Sí, pero yo estoy aquí en cámara, digamos, no te preocupes, Bueno, para que estés no. tú cómodo, Yo sobre estoy bien. todo. A mí lo que me importó fue tener todo el estudio muy bien, pero es un estudio que no tiene aire acondicionado, sépanlo. Ok, no, por Pero eso bueno, digo que si quieres agua o lo que tampoco. sea, no hay No, problema, yo estoy no. aquí Yo ahora tengo el en... vaso de agua, pero no importa, es el calor humano que veo que hay en todos lados. Entonces, veámoslo por ese lado, me Perfecto, siento perfecto. Por eso digo calor que si humano. quieres yo, no hay No. problema, ¿eh? Está muy bien, si a ustedes no les molesta que yo tenga calor, está todo bien. Vale. Ok, pues nada, simplemente vamos a dar paso al turno de preguntas, pero antes queremos recordaros, como siempre os digo, como os decía al principio, ¿no? Queremos informaros de la próxima gira de Esther Nguema, organizada por Mindalia Giras, la coach especialista en relaciones de pareja, sexualidad e inteligencia emocional. Estará del 22 de abril al 6 de mayo en Colombia. Si quieres más información puedes entrar en Mindalia.com en la sección giras o también puedes entrar en el banner superior de nuestra página web. Ahora sí, vamos a ir con las preguntas. Y nos dice Luisa Saavedra desde Perú, ¿cómo mantener un momento feliz en un presente eterno en este mundo dual en que vivimos? ¿Acaso sostener una dimensión más elevada de conciencia en la mente ayude en todo esto? ¿Cómo lograrlo? Gracias. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Primero porque también uno tiene el concepto de felicidad, de estar feliz y que uno es feliz, infeliz, contento, no contento. Es también trascender a veces los propios estados emocionales. No hay una fórmula para estar contento, porque estar contento significa que uno puede seguir estándolo si después pasa por un periodo donde no lo está. Yo pongo siempre un ejemplo que tiene que ver un poco con mi vida personal y es algo que le digo siempre, digo mi señora, pero no con el mi de posesión, es para entendernos. Yo sé que no es mía, ella es de ella, pero para entender que se lo digo afectuosamente y con mucho amor a mi señora. Después de pasar momentos muy difíciles, muy difíciles, yo le digo a ella, estando yo feliz, o estando yo contento, o estando yo triste, o estando, yo soy dichoso. Y ahí viene la gracia del lenguaje y encontrar una expansión de significados con el lenguaje, porque yo puedo ser dichoso más allá de la alegría o más allá de la tristeza. La dicha no se va, la dicha persiste. Y encontrar en el lenguaje esos hallazgos, ¿sí? Valga la redundancia, es lo que permite que la autoconciencia tenga sentido. Entonces, de repente, no pasa tanto por decir cómo yo puedo estar contento. No sé si la naturaleza del hombre es estar siempre contento. ¿Me explico? Yo buscaría de repente eh, otro tipo de objetivo, de poder estar en paz, pero no sé si vamos a poder estar siempre contentos. Eso creo que el instante eterno que uno vivencia es un instante en donde no pasa nada en el sentido del lenguaje, no hay emociones, Sí hay un sentir pleno, pero no hay algo que pueda definir. No sé si está contestada la pregunta. Nos dice Nancy González desde París, tiene varias preguntas. Desde Francia, ¿cómo aprovechar en la vida cotidiana este conocimiento? Por ejemplo, el hecho de que pasado, presente y futuro están pasando en este preciso momento. Bien.
Vuelvo a reiterar, cuando uno se hace, es una meditación, es estar tranquilos, es poder lograr entender que lo que somos autoconciencia y que nuestra mente es un software. Ni bueno ni malo, nos sirven como nos sirven nuestros brazos, nuestras piernas, pero ese software, la mente, tiene muchos virus, tiene mandatos familiares, mandatos de todo tipo. Entonces, lo que sucede con la autoconciencia, con ser conscientes de ser consciente, es que a uno como si lo cargara de información. Cuando uno se conecta en ese instante eterno, cuando está realmente ahí, cuando estamos meditando ahí, y después en la vida cotidiana es como que mágicamente nos suceden cosas. Nos volvemos más intuitivos. La intuición creo que es lo que nos permite tomar mejores decisiones, nos lleva al camino natural que hay conformado, porque, a ver, en la familia son todos músicos menos yo. Yo escribo y pinto. Pero si yo me pongo a tocar, me dejan tocar, por ejemplo, el cajón peruano, digamos, pero soy un desastre con eso. ¿Por qué? Porque no estoy ligado a las notas y a la armonía que ya existe. Por más que yo esté contento, voy a desafinar. Entonces, hay algo que ya nos permite afinar, ¿sí? Entonces, un poco lo cotidiano se va resolviendo solo. Es más, habría que pensar menos. Esa sería un poco la respuesta. Gracias. Vamos a continuar con Nancy, que nos dice, me resulta difícil conociendo la teoría, aplicarla prácticamente, sobre todo en momentos de vida que son difíciles como una enfermedad, etc. ¿Cómo vivir ese instante eterno si estoy pasando por un momento difícil de enfermedad, soledad, etcétera? Bien. Primero, lo que tiene este camino, que es, por una parte es el camino de la intuición. Este camino de la intuición y de la autoconciencia lo que hace es naturalmente, como se afinan las cuerdas de una guitarra, como se afina un piano, nos afinamos nosotros. Y cuando nos afinamos, lo que nos pasa es que nos quejamos menos y las cosas las vivimos intensamente, sean lo que sean. Me hace recordar una frase de Joan Manuel Serrat que decía, lo importante no es lo que te pasa, sino lo que hacemos con lo que te pasa. Y a todos nos pasan cosas. Y como decía mi madre también, cada cual tiene su cruz. Si uno está pasando por un momento difícil, lo que uno tiene que entender es qué nos está pasando realmente. Nosotros estamos, cómo lo estamos manejando, cómo el instante eterno tiene que ver con sentir también, si yo siento dolor, vivirlo, sentirlo, no escapar a ese dolor. Vivirlo, por más que duela, valga la redundancia, vivirlo en el dolor. Si yo estoy feliz, vivir la felicidad. Si vivirlo es, pero cuando uno lo vive no con tantos pensamientos, no con tantas culpas, no con tantos miedos, la vivencia es distinta. Y la intuición hace que cada uno reciba la respuesta que tiene que recibir en su momento. No es algo que pueda determinar yo ni nadie, es algo de cada uno. Entonces, sí, lo que les digo es que cuando uno se conecta, las cosas parecieran resolverse, ¿sí? De una manera, hasta que uno diría, bueno, es mágica. Para mí no es mágica, pero se resuelve. Es eso. Hola. Vamos a seguir con más preguntas, nos dice Inés Naranjo desde Ecuador. ¿La intuición la podemos desarrollar? Gracias, Guzmán. Sí, muchas gracias por la pregunta. Muy, como todas las preguntas, muy interesante, pero esa pregunta este, es muy importante porque por ahí hay cosas que no dije en tan poco tiempo. Por supuesto que la intuición se desarrolla. Se desarrolla y es impresionante cómo se desarrolla. Simplemente yo les di un ejercicio, pueden ser varios, pero buscar un lugar en donde estemos en paz, en donde nos centremos en nosotros mismos, donde podamos estar dentro de nosotros mismos, aislando lo que son los pensamientos, es que sucede algo, sucede algo. Miren, yo les digo esto también en cierto sentido porque vieron, hay personas que tuvieron accidentes, tuvieron cosas, les pasaron cosas. De muy joven yo tuve un accidente muy, muy importante y en ese accidente me salí del cuerpo, como dicen las CCM, experiencia, ¿y qué pasó? ¿Por qué me veía desde un rincón? ¿Qué me estaba pasando? ¿Qué es lo que yo estaba viendo? Y yo seguía siendo consciente.
¿Me explico? La conciencia seguía estando a pesar que no tenemos este envase. Creemos que somos dueños de algo, y de lo único que somos dueños es de nuestra conciencia, que sigue. Porque nosotros estamos con un cuerpo que le agradezco yo todos los días a mi cuerpo y le agradezco a todos mis átomos que conforman mi cuerpo, pero ni siquiera soy dueño de mi cuerpo de ese lugar. Entonces, la intuición le permite a uno ser más liviano y se va desarrollando solo, y es fascinante el progreso que uno puede tener en la medida en que va descubriendo, si tiene la motivación y la intención. Eso, le aconsejo buscar un lugar dentro de uno mismo, simplemente estar, ponerse una música relajante o hacer la diversidad de técnicas que hay, que son muchas y que ustedes también comparten, meditación, yoga, relajación. Yo hago Qigong, que es una disciplina oriental. Perdón que no estaba mirando la cámara. Pero tiene que ver con eso, con encontrarse, ¿sí? En un lugar, digamos, en un espacio-tiempo, si se quiere, pero muy de uno, sin pensar. Espero responder eso. Se puede desarrollar. Miguel Posada nos dice desde España, ¿cómo trascender el miedo a la traición, a que te traicionen? Ajá. Eh, el miedo es un capítulo aparte porque tiene que ver con el futuro. El miedo no existe. El pasado tampoco existe. El miedo es una creación nuestra del presente y somos perfectos arquitectos del miedo. Desde chiquitos. Aquí en mi país o en Uruguay, cuando yo le tenía miedo se le llamaba el cuco. El cuco era como, no me podía dormir de noche porque pensaba que el cuco estaba abajo de la cama, porque estaba acá o allá. Y era una construcción. Y de repente mis padres me decían, bueno, pero ¿qué pasa? No, le tengo miedo aquí al cuco. Me dicen, no, pero no existe el cuco. ¿No existe? Es una pregunta filosófica. Para mí existe. Entonces, si yo tengo miedo a la traición, no la estaré creando en algún punto holográficamente y me estaré retroalimentando de ese pensamiento, de esa imagen, y no estoy viviendo el instante. Y cuando vivo el instante, logro montarme en el instante o surfear el instante, que es eterno, es que ahí me puedo dar cuenta realmente de que no necesariamente tengo que pensar de esa manera, que alguien me va a traicionar o no. Veré qué es lo que hago. Pero los miedos nos condicionan enormemente, los miedos y las culpas. Y tanto los miedos como las culpas están en el futuro y en el pasado. Al relativizar, esto no quiere decir que vivamos sin pasado, que, que yo no me acuerde de nada, no, no, pero de una manera equilibrada, de una manera que no nos atosigue, de una manera que nos deje vivir. Básicamente eso, pero bueno, no tengas miedo a la traición, simplemente estate atento, es mi consejo. Gracias. Nos dice Sandra Caporaletti desde Uruguay, ¿cómo mejorar nuestros vínculos de amistad? Siento que no tengo los amigos que me gustaría. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo encontrar gente pareja a ti? Muy bien. Bueno, te saludo especialmente porque sos correligionaria. Yo también soy uruguayo. Y mira, automáticamente, cuando uno vive determinadas cosas, la gente que se acerca es la que se tiene que acercar, las cosas que suceden son las que tienen que suceder. Y esto es algo que no se puede explicar con palabras, porque es extraño. Eh, es muy difícil hablar de esto, del instante eterno, porque yo no lo hablo desde un lugar místico, no soy Osho, no soy un gurú, no soy una persona común y corriente que ha tenido sus experiencias, pero es fantástico cómo las cosas empiezan a cambiar, porque empieza a cambiar la visión de tu cosmovisión, y las cosas no tienen una practicidad. Simplemente intenta conectarte con tu conciencia de sí, para que tú puedas llegar a ver cómo es que piensas, no solamente lo que piensas, cómo es tu mecanismo de pensamiento. Y seguramente, avanzados los ejercicios, podrás ver que todo lo que te saca de ese lugar son miedos, alertas. Es como si yo estuviera de vacaciones y digo, bueno, me voy de vacaciones y estoy tranquilo y al fin estaba donde quería estar, estoy en la hamaca paraguaya y de repente, pling, como si fuera una computadora, alerta. No has pagado la luz. Pling, alerta. ¿Y qué vas a hacer con la visa? Pling, ¿y qué vas a hacer con esto? Entonces no disfruto, porque en los mecanismos que tenemos
en una forma lineal con nuestra mente, la mente es muy importante para manejarnos en el mundo, para hacer muchas cosas, pero cuidado, la mente automática también puede ser muy autodestructiva y entramos en un ciclo además en donde químicamente, si pensamos de determinada manera, si yo pensara que todo está mal, que el mundo es una porquería, que todos están en contra mío, yo voy a generar químicos para eso. Me voy a acostar con cara mala, iba a decir una mala palabra, me iba a acostar con cara mala, con mala cara, y ya mi mala cara me condiciona. Cuando me voy a despertar con peor cara todavía. Entramos en un ciclo de actitudes y de químicas que nuestro propio cuerpo genera. Entonces, no hay que preocuparse, no hay que preocuparse, no hay que preocuparse. Esto no estaba previsto, fue como un fallido. No hay que preocuparse, simplemente hay que estar atento. Eso, gracias por la pregunta, espero poder haber resuelto algo. Vamos con la última pregunta. Nos dice Nancy González desde París. ¿Y cómo meditar si estoy en una situación límite que no me deja alcanzar la paz? Bueno, eso es un tema de proceso, porque si hay algo que no nos deja alcanzar la paz, somos nosotros mismos. Y por ahí hay tiempos y cosas que hacer antes. Entonces yo no le puedo decir a una persona que está pasando por una grave crisis y tiene muchos problemas que medite, que se relaje, porque sería absurdo. Evidentemente tiene que haber todo un proceso, pero que tienda hacia eso, que de alguna u otra forma busque su lugar interno y, y la paz es algo que se construye, eh, no tanto que se construye, perdón, estas cosas son cosas como que se develan, como si se corriera una cortina. Eh, es algo así como pensar, eh, yo tengo la visión sobre la creencia, que por ejemplo, que creer en algo te aleja de lo que uno está creyendo, sea de lo que sea, porque hay un espacio. Yo no tengo que creer, ustedes no tienen que creer que yo estoy aquí, no hay distancia, no hay creencia, hay certeza. La certeza está ligada a lo intuitivo. Si yo estoy centrado en la esperanza y bueno, y algún día, y yo busco, no encuentro, es como perseguir la propia sombra. Me tengo que montar en la certeza. Y eso es una decisión personal para alguien que está pasando un momento difícil, en un momento plantarse y decir, yo me planto acá, en la certeza de que esto es así. Y es la única manera de cambiar, es un switch. A veces, evidentemente, con ayuda profesional, con psicólogos, con psiquiatras o lo que sea, depende de la situación, ayudan. Pero hasta que uno no hace el propio clic adentro y toma la decisión, las cosas no cambian. Y esas decisiones se toman de una manera muy interna. Y les digo más, y a veces se toman de una manera que ni nos damos cuenta, hasta de forma inconsciente. Bueno, la mejor de las suertes para todo este proceso y bueno, y a encontrar esa paz que está, a encontrarla, no buscarla, a encontrarla, está. ¿Vieron la diferencia? No digo, busquen la paz, a ver si la encuentran, ¿dónde está la paz acá? No, no, está, encuéntrenla. Esa es básicamente, ese es el mundo de lo intuitivo. ¿Me explico? Roger Giraldo desde Perú nos dice, ¿funcionan los mantras para incrementar nuestra intuición? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, de verdad que todo lo que hace acallar la mente funciona. Los mantras, una música relajante, por supuesto que sí, sí. Eh, Cuando yo empecé con el tema de la meditación, me di cuenta de que la forma, como yo soy muy inquieto y sufro mucho del calor, como veis, yo encontré que meditaba en acción con el cuerpo, meditaba haciendo chikung, que es como se hacen como formas, así, los han visto de repente en alguna plaza, en algún lugar, pero encontraba la meditación moviendo el cuerpo. Hay gente que después encuentra la meditación, obviamente con mantras o con cosas. A esta altura, a mí lo que me pasa, y no estoy loco, es que cuando llego a hacer la meditación, escucho eh, las vibraciones, que son como un sonido, y no es que tenga un problema del oído, o sea, tiene que ver con la práctica. Eh,
Y a veces estoy deseando llegar, como si uno llegara a esa casa y decir, bueno, quiero estar en ese lugar, y no hay nada que pueda decir de eso porque no hay lenguaje, no hay, y ¿saben qué? No hay tiempo ahí. Uno se duerme, al otro día se levanta seguramente de mejor humor, de repente pasan esas cosas que parecen, uy, qué loco esto, yo estaba buscando un trabajo y no sabía qué pasaba, y justo el teléfono de alguien que... Y la diferencia en el planteo que hago es que yo no lo veo como una magia, como si fuera magia, digamos, lo veo como realmente algo hasta científico, ¿sí? Tiene que ver con cómo la autoconciencia crea realidades, porque desde lo cuántico, ¿sí? Y ya se hicieron experiencias, como en el experimento de la doble ranura con los electrones, y cuando son ondas y son partículas, básicamente son ondas, cuando las observamos, son partículas. Cuando las dejo de observar, son posibilidades. Las observo, son partículas. ¿Qué me quiere decir eso desde lo fáctico, desde lo científico? Es que lo que yo estoy haciendo es, estoy materializando. ¿Y cómo materializo las cosas? Con la conciencia. Si yo soy una persona que vivo con miedos, materializo miedos. Si soy una persona que cree que el mundo es una porquería, materializo un mundo de porquería. Si soy una persona que, a pesar de las cosas, le doy un tiempo, porque hay un delay, de alguna manera, entre que las cosas sucedan, lo que yo hago es centrarme en ser creador. Somos creadores, nuestra autoconciencia es creadora. El Big Bang, hace 13.800 millones de años, de ahí surgieron no solamente la materia, surgieron las fuerzas, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, la gravedad. Y también, si hay conciencia, es porque ahí también salió la conciencia. Entonces, es una naturaleza muy especial la conciencia. Eh, Somos autoconciencia y es lo único que podemos decir que es propio, la capacidad de ser consciente. Así que bienvenidos los mantras y todo lo que haga falta. Por último nos pregunta Marisol González desde Ecuador. ¿Cómo puedo aislar mis pensamientos? Si la mente siempre está pensando. Ajá. A la mente le dicen la loca de la casa. ¿Cómo domino mi mente? Qué excelente pregunta. Sí, es una loca, terrible. La mente es terrible. Eh, Cuando yo les digo de hacer este ejercicio, que no lo saqué de ningún lado, de verdad, seguramente exista, no haya descubierto la pólvora, ni mucho menos, pero es algo que descubrí, que como le llamo cambio de dirección de la mirada. Cuando miramos, en vez de hacia la dirección hacia afuera, que estamos acostumbrados, miramos hacia adentro, pero con los ojos cerrados, sentimos que estamos como sentados en el entrecejo por el lado de adentro, y de repente estamos ni un segundo, porque ya estamos con una duda y ya nos acaparó la mente. Entonces, la práctica es jugar a estar en ese lugar y empezar a ver los pensamientos. Hay formas de verlo. A veces viene un pensamiento y uno no se engancha con el pensamiento. Viene una miedo, dice, "Ey, vos hiciste tal cosa", entonces de la autoconciencia uno lo deja pasar y viene otro pensamiento. Y es una lucha fantástica, y créeme que se puede, créeme que es muy interesante lo que se puede hacer con respecto a eso. Pero se puede, y practica, y yo practico todos los días, ¿eh? No es que yo la tenga clarísima con respecto al tema y que yo no tenga miedos y no tenga culpas, pero eh, conozco un poco más el sistema y trato de ser más intuitivo, pero es una lucha permanente, permanente. Gracias por la pregunta, muy buena. Pues muchísimas gracias, Guzmán, por toda esta información. Ha sido Por vista favor. en países, estoy viendo aquí, como en el documento Ecuador, Canadá, México, Colombia, Perú, Uruguay o España. Hemos llegado al final de las preguntas. Qué Si bien. te ha gustado la charla de nuestro invitado o el tema, puedes agradecerlo dando me gusta debajo de este vídeo, y haremos lo posible por traer más charlas de este tipo con invitados como el de hoy. Antes de terminar, como siempre hacemos, vamos a dar unos segundos a Guzmán para que se despida de todos vosotros. Muy bien. Bueno, agradecer nuevamente a todos. Eh, para mí es un enorme placer compartir cosas que me ayudaron mucho y me ayudan en mi vida. Todos tenemos de alguna manera problemas, unos más, otros menos. Eh, Esto surgió también porque realmente me ha tocado tener problemas y problemas de pérdida muy serios en la vida.
y muchas cosas que hicieron que esto sea una manera linda de vivir. Así que, bueno, más allá del calor y más allá de todas las cosas, como les digo, además de la intuición, lo que importa es la intención. Entonces, más allá de cualquier cosa discursiva que haya aparecido, la intención es una intención de corazón y espero que les haya llegado a todos. Y bueno, y por supuesto agradecer también a Mindalia Televisión, bueno, por darnos esta oportunidad. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias de nuevo, Guzmán. Vamos a acabar recordándoos que podéis colaborar con nosotros, con Mindalia, suscribiéndose a nuestro canal en YouTube. Y para finalizar, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás cada día apoyando, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.